Nadie esperaba que esa boda terminara antes de que sirvieran el pastel. Un momento, el salón estaba lleno de risas. Al siguiente, todos los invitados quedaron congelados en silencio, porque Alessandro Romano, el jefe de la mafia más temido de Nueva York, se levantó lentamente de su asiento. Sus ojos se clavaron en una mesera de talla grande, la misma a la que todos habían humillado durante toda la noche. Entonces Alessandro la señaló directamente y pronunció 7 palabras que destrozaron toda la celebración. Cancelen la boda. Ella merece este lugar. Tú no. Lo que nadie en ese salón sabía era que la mujer a la que habían estado humillando toda la noche estaba a punto de revelar la verdad más fea escondida detrás de la sonrisa perfecta de la novia. Y antes de que terminara la noche, la persona más respetada del salón ya no sería la novia. Sería la mesera. Regresemos 30 minutos atrás. 30 minutos antes, Sofía Bennett hacía lo que siempre hacía, trabajar en silencio, mantenerse fuera del camino, evitar llamar la atención. La recepción de la boda se celebraba en una de las propiedades privadas más costosas de los Hamptons. Todo en esa noche parecía sacado de una película. Las arañas de cristal reflejaban miles de pequeñas luces sobre el techo del salón. Rosas blancas frescas cubrían casi cada superficie. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente de fondo. El aroma de perfumes caros se mezclaba con champaña y aire de mar. Para la mayoría, era un sueño. Para Sofía, era solo otro turno más. Sofía ajustó la bandeja de plata sobre su brazo y se movió con cuidado entre las mesas. Años de trabajar en eventos de lujo le habían enseñado a hacerse invisible. Los ricos casi nunca miraban a quienes los servían. Y cuando lo hacían, casi nunca era con amabilidad. Sofía había aprendido esa lección hacía mucho tiempo. A sus 29 años, había escuchado cada broma, cada insulto disfrazado de consejo, cada comentario sobre su peso, cada recordatorio de que las mujeres como ella no debían llamar la atención. Pero también había aprendido algo más. Las opiniones de los desconocidos solo tienen poder si tú les das ese poder. Y Sofía dejó de hacer eso hace años. Disculpe, señorita. Un invitado mayor le sonrió con calidez mientras ella le rellenaba la copa. Gracias. Sofía le devolvió la sonrisa. Con mucho gusto. Momentos así hacían que el trabajo fuera más llevadero. Pequeños momentos. Simples momentos. Pruebas de que la bondad todavía existía. Por desgracia, no toda la gente en ese salón tenía bondad. Cerca del frente del salón, varias damas de honor estaban reunidas alrededor de la novia. Sofía alcanzó a escuchar fragmentos de su conversación al pasar. ¿Viste lo que tiene puesto? Ese diseñador debe odiarla. Rises. La novia se rió más fuerte que todas. Sofía siguió caminando, no porque no las hubiera oído, sino precisamente porque sí las oyó. Y porque reconoció ese tono al instante, el tono de la gente que disfruta hacer sentir pequeños a los demás. En el centro del salón estaba sentado Alessandro Romano. A diferencia de la mayoría de los invitados, él no bebía. No se reía. No estaba haciendo contactos. Simplemente observaba, en silencio, con cuidado, de la manera en que observa un hombre que ha pasado toda su vida estudiando a las personas. Alessandro era conocido por muchas cosas: poder, influencia, miedo. Su reputación se extendía desde Manhattan hasta Miami. La gente bajaba la voz cuando él entraba a una habitación. Pero esa noche, él parecía extrañamente desconectado de la celebración a su alrededor. Su mirada se deslizaba ocasionalmente entre la multitud, observando, evaluando, notando cosas que los demás no veían, incluyendo a una mesera que parecía trabajar el doble que todos los demás. Sofía nunca notó que él la observaba. Estaba demasiado ocupada resolviendo un problema que había estallado de repente detrás del escenario. Una de las coordinadoras de boda corrió hacia ella. La mujer se veía completamente abrumada. Sofía, gracias a Dios. ¿Qué pasó? El plano de mesas es un desastre, dijo la coordinadora. Sofía frunció el ceño. ¿Qué tipo de desastre? Del tipo que hace que despidan gente. La coordinadora miró alrededor con nerviosismo. 3 invitados cambiaron de mesa. 2 tarjetas de asiento desaparecieron. Alguien movió las asignaciones durante el montaje.
Sofía suspiró con comprensión. Invitados de boda y planos de mesas, siempre una combinación peligrosa. La coordinadora le puso en la mano una pequeña tarjeta. Necesito que me ayudes. Sofía bajó la mirada. Y se quedó congelada. La tarjeta mostraba una asignación de asiento en la mesa principal. Sus ojos se abrieron como platos. Tiene que haber un error. Lo sé, pero necesito 5 minutos. Sofía, por favor. Antes de que pudiera protestar, la coordinadora salió corriendo. Sofía se quedó ahí, mirando la tarjeta. Una sensación extraña se asentó en su estómago. Esto no estaba bien. Para nada. Pero hacer una escena solo empeoraría las cosas. Respirando despacio, comenzó a caminar hacia la mesa principal. Cada paso le pesaba más que el anterior. Cuanto más se acercaba, más atención atraía. Primero unos pocos invitados notaron algo, luego más. Las conversaciones se fueron apagando poco a poco. Las cabezas empezaron a voltearse. Sofía se volvió consciente de cada movimiento que hacía, de cada paso, de cada respiración, de cada mirada. Llegó a la mesa. La silla vacía la esperaba justo al lado de Alessandro Romano. Por un breve momento, pensó en irse. Luego se imaginó a la coordinadora entrando en pánico todavía más. Así que se sentó. La reacción fue inmediata. Una mujer al otro lado del salón casi escupió su champaña. Alguien se rió. Otro invitado susurró algo que hizo que toda una mesa volteara a ver. Sofía sintió que el calor le subía a las mejillas, porque reconoció esas expresiones: shock, incredulidad, juicio. La pregunta silenciosa colgaba en cada mirada: ¿qué hace ella aquí? Y entonces, la novia se dio cuenta. Al principio su sonrisa desapareció. Luego sus ojos se entrecerraron. Y por primera vez esa noche, Sofía se sintió genuinamente incómoda, porque la expresión en el rostro de la novia no era confusión. No era sorpresa. Era humillación. Como si la sola presencia de Sofía en esa mesa hubiera arruinado algo. Y por desgracia, la novia estaba a punto de asegurarse de que todo el salón supiera exactamente cómo se sentía. La novia se llamaba Victoria Kensington. Era hermosa, rica, perfectamente vestida, y en ese momento se veía como si alguien hubiera derramado vino sobre su vestido de novia hecho a la medida. Sus ojos permanecían fijos en Sofía. La sonrisa que usaba para los fotógrafos nunca le llegaba a los ojos. Ya no. El salón seguía zumbando de murmullos. La gente miraba de Sofía a Victoria y de vuelta a Sofía. Nadie entendía qué había pasado. Pero todos sabían que estaban viendo un error desarrollarse. Finalmente, Victoria se inclinó hacia una de sus damas de honor. La mujer siguió su mirada. Un segundo después, ambas se rieron. Sofía lo escuchó. Fingió que no. Entonces llegó el primer comentario. No lo suficientemente fuerte para todo el salón. Solo lo suficiente para herir. Pensé que esta mesa estaba reservada para invitados. Otro estallido de risas. Sofía bajó la mirada. Años atrás, comentarios como ese le habrían arruinado la noche. Años atrás, habría llegado a casa a llorar. Pero la vida le había enseñado resiliencia. La gente podía insultar su apariencia. Podían juzgar su peso. Podían subestimarla. Nada de eso cambiaba quién era ella. Aún así, eso no significaba que las palabras no dolieran. Al otro lado de la mesa, Alessandro Romano lo notaba todo: las risas, los murmullos, la forma en que los dedos de Sofía se tensaban ligeramente alrededor de su vaso de agua. La mayoría de la gente lo hubiera pasado por alto. Él no. Porque la gente poderosa suele revelar su verdadero carácter cuando cree que alguien por debajo de ellos no puede defenderse. Y esa noche, varios invitados estaban revelando exactamente quiénes eran. Un mesero se acercó a la mesa cargando entradas. Sofía se levantó de inmediato. ¿Instinto? Costumbre. Había pasado años sirviendo en eventos así. Trabajando, no sentada. El mesero luchaba con la bandeja pesada. Sin dudarlo, Sofía se adelantó y lo ayudó a estabilizarla. El joven se vio aliviado.
Gracias. Sofía sonrió. No hay problema. La interacción duró solo segundos, pero Alessandro notó algo interesante. El mesero se veía agradecido, genuinamente agradecido. No porque ella fuera importante, no porque fuera rica, sino porque ella había ayudado. La mayoría de los invitados apenas reconocían que el personal existía. Sofía sí lo hacía. Y ese pequeño detalle se le quedó grabado. Mientras tanto, la irritación de Victoria seguía creciendo. Podía sentir que la atención se desplazaba. No hacia ella. Hacia la mesera. Y lo odiaba. Victoria había gastado más de $2 millones planeando esa boda. Cada flor, cada mesa, cada fotografía, todo había sido diseñado cuidadosamente para mostrar perfección. La presencia de Sofía rompía esa imagen, y eso ponía a Victoria irracionalmente furiosa. Unos minutos después, Victoria se levantó para dar un discurso. El salón se calmó. Los invitados voltearon hacia el escenario, levantando sus copas de champaña. Victoria sonrió radiante, la novia perfecta otra vez. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Aplausos. Continuó hablando, agradeciendo a su familia, a sus amigos, a sus socios de negocios. Luego su mirada se deslizó hacia Sofía, y algo cambió. También quiero agradecer a nuestro arduo personal del evento. Varios invitados asintieron educadamente. Victoria sonrió más ampliamente. Especialmente a quienes parecen disfrutar tanto de la experiencia VIP. Risas dispersas resonaron por todo el salón. A Sofía se le revolvió el estómago. El comentario no fue un accidente. No fue sutil. Y todos lo sabían. Más risas siguieron. Algunos invitados se veían incómodos. Otros se veían entretenidos. Sofía simplemente se quedó ahí, callada, serena, negándose a reaccionar. Eso molestó a Victoria todavía más. Ella quería vergüenza. Quería lágrimas. Quería una reacción. En cambio, Sofía no le dio nada. Por primera vez esa noche, Alessandro se encontró estudiando a Sofía más de cerca. La mayoría de la gente en su posición se habría ido. La mayoría habría discutido, se habría defendido, habría hecho una escena. Ella no lo hizo. Simplemente lo soportó con dignidad. Y de alguna manera, eso lo impresionó. Unos momentos después, una de las coordinadoras finalmente corrió hacia ellos. Su cara se puso pálida en el momento en que vio la tensión alrededor de la mesa. Entendió de inmediato lo que había pasado, el error del plano de mesas, los murmullos, los comentarios de la novia. Todo. Lo siento tanto, le susurró a Sofía. Sofía ofreció una pequeña sonrisa. ¿Está bien? No, no lo está. Fue un accidente. La coordinadora se veía a punto de llorar. Pero Sofía la sorprendió. De verdad. Está bien. La mujer se quedó mirándola. La mayoría de la gente habría estado furiosa. Sofía no lo estaba. Y otra vez, Alessandro lo notó. Porque la gente verdaderamente buena es rara. Especialmente la gente que sigue siendo buena después de ser humillada. La coordinadora se apresuró a irse. La música continuó. Las conversaciones se reanudaron. Pero algo había cambiado. Alessandro Romano ya no veía a Sofía como una mesera cualquiera. Ahora sentía curiosidad. Mucha curiosidad. Y antes de que terminara la noche, descubriría una verdad que conectaba sus vidas de una forma que ninguno de los dos podría haber imaginado. Cuanto más avanzaba la recepción, más incómoda se sentía Victoria. No porque Sofía estuviera causando problemas. De hecho, Sofía había hecho todo lo posible por evitar la atención. Ese era exactamente el problema. A pesar de todas las burlas, la gente empezaba a quererla. Y Victoria lo podía ver pasar. Una pareja mayor le preguntó a Sofía sobre las flores. Un mesero joven se rió de uno de sus chistes. Incluso varios invitados que se habían burlado de ella antes ya parecían menos interesados en seguir riéndose. Porque cuanto más observaban a Sofía, más difícil era no quererla. Y Victoria odiaba eso. Especialmente cuando notó que Alessandro la observaba.
No la miraba fijamente. No estaba ligando. Observaba. Analizaba. Estaba interesado. Por primera vez esa noche, Victoria sintió algo que no esperaba, celos. No celos románticos. Celos sociales. El tipo que aparece cuando la atención comienza a alejarse de ti. Ella había pasado años asegurándose de ser siempre la mujer más admirada en cada habitación. Ahora una mesera le estaba robando ese reflector sin siquiera intentarlo. Y Victoria no podía permitir eso. Unos minutos después, comenzó el servicio de la cena. Sofía finalmente había dejado la mesa principal y había vuelto a trabajar. Honestamente, no podía estar más feliz. Cuanto más lejos estaba de esa silla, mejor se sentía. Volvió a servir a los invitados, rellenando vino, retirando platos, ayudando al personal, intentando olvidar todo el incidente. Entonces escuchó su nombre. Sofía. Se le tensó el estómago. Victoria. La novia estaba parada en el centro del salón, rodeada de damas de honor e invitados. Docenas de personas voltearon hacia ellas. Sofía forzó una sonrisa educada. Sí, señora. Victoria levantó una copa de champaña vacía. Ah, qué bien. Volviste a donde perteneces. Varias personas se rieron. Sofía sintió las palabras caer como una cachetada, pero siguió sonriendo. Le traigo otra copa. Victoria inclinó la cabeza, casi decepcionada por la falta de reacción. ¿Sabes? Miró hacia sus amigas. Honestamente me preocupaba que alguien pudiera pensar que eras una invitada. Otra ola de risas siguió, esta vez más fuerte, más cruel. Sofía se quedó completamente quieta. Años atrás, podría haber llorado. Esa noche, se negó. Simplemente tomó la copa. Felicidades por su boda. Y se alejó. La respuesta tomó a todos por sorpresa, incluida Victoria, porque otra vez Sofía se negó a convertirse en la villana. Y otra vez, Alessandro lo vio todo. Su mandíbula se tensó ligeramente. No lo suficiente para que nadie más lo notara, pero lo suficiente. Había pasado la mayor parte de su vida rodeado de gente poderosa, y una cosa nunca cambiaba: los verdaderamente poderosos nunca necesitan humillar a los demás. Solo lo hace la gente insegura. Unas mesas más allá, el novio finalmente se acercó a Alessandro. ¿Todo bien? Alessandro tomó un sorbo de agua. A tu novia le gusta avergonzar a la gente. El novio se rió con nervios. Así es, Victoria, nada más. La expresión de Alessandro no cambió. Esa respuesta no lo impresionó. Para nada. Mientras tanto, Sofía se escapó a uno de los pasillos de servicio detrás del salón. En el momento en que las puertas se cerraron tras ella, finalmente exhaló. La sonrisa desapareció. Sus hombros se hundieron. Por primera vez esa noche, el dolor le llegó hasta los ojos. No porque creyera lo que decía Victoria, sino porque estaba cansada. Cansada de fingir siempre que los comentarios no le importaban. Cansada de actuar fuerte. Cansada de ser medida por su apariencia antes de que la gente aprendiera su nombre. Se apoyó contra la pared, cerró los ojos, y respiró despacio. Oye. Una voz interrumpió sus pensamientos. Una de las meseras más jóvenes se acercó. La chica se veía molesta. Son horribles. Sofía logró una pequeña sonrisa. Algunas personas lo son. No te mereces eso. Nadie se lo merece. La joven negó con la cabeza. No entiendo cómo puedes mantenerte tan tranquila. Sofía miró hacia el suelo, y luego dio una respuesta que la sorprendió incluso a ella misma. Porque si dejo que la gente cruel cambie quién soy, entonces ellos ganan. La joven mesera se quedó mirándola. Sin palabras. Sin saber que alguien más había escuchado cada palabra. Parado cerca de la puerta de servicio, parcialmente abierta, Alessandro Romano permanecía completamente quieto. Había venido buscando un momento de tranquilidad lejos de la recepción. En cambio, encontró a Sofía. Y lo que escuchó lo inquietó. No porque fuera dramático. No porque fuera emotivo. Porque era genuino.
No había público, ninguna actuación, ningún intento de impresionar a nadie. Solo una mujer eligiendo la bondad cuando tenía toda razón para no hacerlo. Y de pronto, un extraño recuerdo surgió en la mente de Alessandro. Una habitación de hospital. Una adolescente asustada. Una mujer cuyo rostro nunca había visto con claridad. Una mujer que su hermana menor había descrito una vez como un ángel. El recuerdo se desvaneció tan rápido como apareció. Pero la sensación se quedó. Algo sobre Sofía se sentía familiar. Muy familiar. Y por primera vez esa noche, Alessandro dejó de preguntarse por qué ella había captado su atención. En cambio, empezó a preguntarse dónde la había visto antes. Y esa pregunta estaba a punto de cambiarlo todo. Alessandro Romano no era un hombre que creyera en las coincidencias. Esa era una de las razones por las que seguía vivo. Durante años había construido un imperio fijándose en detalles que otros ignoraban, patrones, comportamientos, instintos. Y en ese momento sus instintos se negaban a dejar en paz a Sofía Bennett. De vuelta en el salón, la música seguía. Los invitados se reían, la champaña fluía, la boda continuaba. Pero la atención de Alessandro permanecía fija en otro lugar. La imagen de Sofía, parada tranquilamente en ese pasillo de servicio, se repetía en su mente. Especialmente sus palabras. Si dejo que la gente cruel cambie quien soy, entonces ellos ganan. La mayoría de la gente hablaba de bondad. Muy pocos la practicaban de verdad, sobre todo cuando estaban heridos. Sofía sí. Y por alguna razón, le recordaba a alguien. Un recuerdo que no había pensado en años. Sin aviso, su teléfono vibró. Un mensaje de texto. Su hermana menor, Isabella Romano. Solo el nombre suavizaba algo dentro de él. Había solo 3 personas en este mundo cuya seguridad le importaba más que la suya propia. Isabella era una de ellas. Abrió el mensaje. Apareció una foto, Isabella sosteniendo a su hija recién nacida. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Luego otro recuerdo surgió. No uno feliz. Uno aterrador. 8 años atrás. El hospital. El accidente. La noche en que casi la perdió. El recuerdo lo golpeó con una fuerza sorprendente. En ese momento, Isabella tenía solo 21 años. Una estudiante universitaria, llena de vida, llena de planes. Entonces un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo. La colisión casi la mató. Alessandro todavía recordaba llegar al hospital. La sangre, el pánico, los doctores, la incertidumbre. Durante horas, nadie sabía si ella sobreviviría. Y luego estaba esa mujer. La desconocida. Aquella de la que Isabella nunca dejó de hablar después. Una mujer que se quedó con ella antes de que llegara la ambulancia. Una mujer que se metió entre el metal retorcido a pesar del peligro. Una mujer que le sostuvo la mano, que la mantuvo consciente, que la mantuvo hablando, que la mantuvo viva. La mujer desapareció antes de que alguien pudiera agradecerle como se debía. Sin recompensa, sin publicidad. Nada. Simplemente se fue. Durante años, Isabella se refirió a ella como el ángel, la mujer que le salvó la vida. Alessandro de pronto se enderezó. Una extraña sensación le recorrió la espalda. El recuerdo. La voz. La bondad. La familiaridad. Podría ser. Se puso de pie de inmediato. Al otro lado del salón, su jefe de seguridad de muchos años lo notó. Jefe. Necesito un favor. El hombre mayor se acercó. ¿Qué necesita? Alessandro miró hacia Sofía. El jefe de seguridad siguió su mirada. La mesera. Necesito su expediente de empleo. El hombre parpadeó. ¿Necesita qué? ¿Me escuchaste? 5 minutos después, Alessandro estaba solo en un balcón con vista al mar. La brisa de la noche llevaba el aroma de agua salada. Su jefe de seguridad le entregó una carpeta. Esto es todo lo que tenía la empresa del evento. Alessandro la abrió. Sofía Bennett, 29 años. Sin antecedentes penales, sin escándalos, sin demandas,
trabajo voluntario, labor comunitaria, donante de sangre, voluntaria en un refugio de animales. Siguió leyendo, luego se detuvo. Sus ojos se fijaron en una entrada en particular. 8 años atrás, premio de asistencia civil de emergencia otorgado por el condado de Nassau. El pulso de Alessandro se ralentizó. Leyó el reporte una vez. Luego otra vez. La fecha coincidía. El lugar coincidía. El accidente coincidía. Y de repente, todo encajó. Sofía Bennett era la mujer. La mujer que salvó a Isabella. La mujer que su familia había buscado. La mujer que desapareció antes de que alguien pudiera darle las gracias. Por primera vez esa noche, Alessandro se veía genuinamente impactado. No porque ella hubiera salvado a alguien, sino porque jamás se lo contó a nadie. Ninguna publicación en redes sociales, ninguna entrevista, ningún reconocimiento. Nada. Simplemente se había alejado, como si salvar la vida de una desconocida fuera lo más normal del mundo. Soltó un suspiro lento. La mayoría de la gente pasa su vida intentando parecer buena. Sofía simplemente era buena. Y la gente que se burlaba de ella esa noche no tenía ni idea. Justo en ese momento, otra voz interrumpió sus pensamientos. Alessandro. Se dio la vuelta. Isabella estaba parada detrás de él. Había llegado tarde a la recepción. En el momento en que vio su expresión, frunció el ceño. ¿Qué pasó? Sin decir palabra, Alessandro le entregó la carpeta. Ella revisó la página, y se congeló. El color desapareció de su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par. No. Su voz apenas salió. No puede ser. Volteó a ver hacia el salón, hacia Sofía, la mesera que en ese momento llevaba una bandeja de champaña. La mesera que todos ignoraban, la mesera de la que se habían estado riendo toda la noche. Lágrimas llenaron de inmediato los ojos de Isabella. Dios mío. Alessandro permaneció en silencio. Isabella se cubrió la boca. Es ella. Las palabras salieron como un susurro. Alessandro. Es ella. Durante varios segundos, ninguno de los dos hermanos habló. Simplemente observaron a Sofía moverse entre la multitud, completamente ajena a todo, completamente humilde, todavía trabajando, todavía sirviendo a los demás, como si no hubiera cambiado la vida de su familia para siempre. Entonces Isabella dijo algo que Alessandro jamás olvidaría. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ni una sola persona en este salón merece su respeto más de lo que ella merece el de ellos. Alessandro volteó hacia la mesa principal, hacia Victoria, hacia los invitados que se habían burlado de ella, hacia la gente obsesionada con el estatus. Y por primera vez esa noche, algo peligroso se removió debajo de su exterior calmado. Porque ahora conocía la verdad. Y una vez que Alessandro Romano conocía la verdad, nunca se quedaba callado por mucho tiempo, especialmente cuando alguien bueno estaba siendo tratado mal. Por desgracia para Victoria, estaba a punto de aprender esa lección frente a todos. Sofía no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar. Estaba parada cerca de la estación de postres, organizando platos para el último plato, cuando volvió a escuchar su nombre. Esta vez, la voz se extendió por todo el salón. ¿Sofía? El salón se fue calmando gradualmente. Una mala sensación se instaló de inmediato en su pecho. Despacio, se dio la vuelta. Victoria estaba parada en el centro de la pista de baile, micrófono en mano, sonriendo, la misma sonrisa que había usado toda la noche, hermosa por fuera, cruel por dentro. A su alrededor, los invitados empezaron a poner atención. Algunos sintieron que venía entretenimiento. Otros sintieron que venía problema. Sofía sintió ambas cosas. ¿Podrías venir un momento?, preguntó Victoria con dulzura. Cada instinto le decía a Sofía que se negara, pero no podía. Estaba trabajando. Así que caminó hacia adelante. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El salón se quedó aún más en silencio. Para cuando llegó a la pista de baile, cientos de ojos la observaban. Victoria inclinó la cabeza. Todos, démosle un aplauso a Sofía. Aplausos dispersos siguieron. Sofía forzó una sonrisa educada.
Ya sabía que esto no iba a terminar bien. Victoria continuó. Te has convertido sin duda en una de las invitadas más comentadas esta noche. Risas ondularon por todo el salón. A Sofía se le calentaron las mejillas. Invitada. No mesera. Invitada. El recordatorio era intencional. Victoria quería que todos recordaran el error del asiento. Quería que todos recordaran donde Sofía no pertenecía. O al menos donde Victoria creía que no pertenecía. ¿Sabes? Se continuó Victoria, creo que es inspirador. El salón escuchaba. La mayoría de la gente se sentiría incómoda sentada en una mesa llena de billonarios, directores ejecutivos y líderes mundiales. Más risas. Algunas personas se movieron incómodas en sus asientos. La broma se estaba volviendo difícil de ignorar. Pero la confianza es importante. Victoria sonrió directamente a Sofía. Incluso cuando está completamente fuera de lugar. Esta vez las risas fueron más fuertes, más crueles. Sofía se quedó congelada. No porque no supiera qué decir, sino porque se dio cuenta de que Victoria genuinamente disfrutaba esto. Disfrutaba lastimar a la gente. Y de alguna manera, eso hizo que Sofía sintiera tristeza por ella, más que enojo. Solo tristeza. Victoria se acercó más. Así que dinos, Sofía. El micrófono se acercó hacia ella. ¿Qué se siente fingir que perteneces entre gente como nosotros? El salón se quedó en silencio total. Se había cruzado una línea. Todos lo sabían. Hasta el novio se veía incómodo. Sofía miró el micrófono, luego a Victoria, luego a los cientos de invitados que observaban. Por un breve momento, nadie habló. Finalmente, Sofía respiró despacio. Cuando respondió, su voz fue suave, calmada, firme. No estaba fingiendo. El salón permaneció en silencio. Me senté donde alguien me dijo que me sentara. Sin enojo, sin sarcasmo, sin amargura. Solo la verdad. La sonrisa de Victoria vaciló ligeramente. Sofía continuó. Y honestamente miró alrededor del salón. Nunca pensé que donde me sentara importara tanto como cómo trato a la gente. El silencio se hizo más profundo. Varios invitados bajaron la mirada porque sabían exactamente de quién estaba hablando. Por primera vez esa noche, Victoria se veía desconcertada. Sofía no había caído en la trampa, otra vez, y de alguna manera eso hizo que la novia se viera peor que la mesera. Victoria se rió rápidamente, una risa forzada, una risa irritada. ¡Ay, eso es adorable! Luego dijo lo único que cambiaría todo. Por desgracia, la bondad no compra un asiento en esta mesa. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando otra voz interrumpió, fría, profunda, poderosa. Realmente la sola palabra resonó por todo el salón. Todas las cabezas voltearon. Todas las conversaciones murieron. Hasta Victoria se quedó congelada, porque todos reconocieron esa voz. Alessandro Romano se levantó lentamente de su silla. El ambiente cambió al instante. Un segundo antes, la gente había estado observando a una novia burlarse de una mesera. Ahora estaban observando al hombre más poderoso del salón dar un paso adelante. Nadie sabía por qué, pero de repente nadie se estaba riendo. Alessandro caminó por el salón, su expresión indescifrable, sus movimientos calmados, controlados, peligrosamente calmados. Se detuvo junto a Sofía, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir la presencia que irradiaba de él. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Alessandro miró directamente a Victoria. La bondad, su voz se mantuvo calmada, es exactamente lo que se gana un asiento en mi mesa. Una ola de shock recorrió a la multitud. Victoria parpadeó, segura de haber entendido mal. ¿Qué? Alessandro nunca despegó la mirada de ella. ¿Me escuchaste? Nadie se movió. Nadie respiró. El novio se veía aterrado. Varios invitados intercambiaron miradas nerviosas, porque nunca habían visto a Alessandro desafiar a alguien públicamente, mucho menos en una boda. Victoria forzó una risa. Seguramente estás bromeando. No lo estoy. La respuesta llegó al instante.
Fría como el hielo. Definitiva. La confianza de Victoria se quebró por primera vez esa noche. Se veía insegura, y Alessandro no había terminado, ni de cerca. Porque ya había dejado de solo observar. Y todos en el salón estaban a punto de descubrir exactamente quién era Sofía Bennet. El salón quedó en silencio. No el silencio educado de una recepción de boda. No el silencio que sigue a un discurso. Esto era algo diferente. El tipo de silencio que aparece cuando la gente se da cuenta de pronto de que tal vez juzgaron a la persona equivocada. Victoria forzó una sonrisa. Pero ahora todos podían verlo. La confianza se le escapaba. El control se le escapaba. Y por primera vez esa noche, se veía nerviosa. Alessandro permanecía de pie junto a Sofía, sus manos relajadas a los costados, su expresión indescifrable. Y aún así, de alguna forma, dominaba cada rincón del salón. Victoria se rió de manera incómoda. Alessandro, seguramente esto se está exagerando. Nadie se unió a su risa, ni siquiera sus damas de honor. Eso la incomodó todavía más. El novio finalmente dio un paso adelante. Tal vez todos deberíamos calmarnos. Alessandro volteó lentamente hacia él. Estoy de acuerdo. Un alivio breve apareció en el rostro del novio. Entonces Alessandro continuó. Por eso mismo creo que todos merecen escuchar la verdad. El alivio se desapareció de inmediato. El estómago de Victoria se contrajo porque algo en la voz de Alessandro sonaba final, peligrosamente final. ¿Qué verdad?, preguntó ella. Alessandro miró hacia Sofía, luego de vuelta hacia la multitud. Hace 8 años el salón permaneció en silencio, a mi hermana menor casi la mataron en un accidente de auto. Varios invitados intercambiaron miradas confundidas. Nadie entendía hacia dónde iba esto. Alessandro continuó. Los doctores nos dijeron que tal vez no sobreviviría. Sofía frunció ligeramente el ceño, sin saber hacia dónde llevaba esta historia. La única razón por la que vivió lo suficiente para llegar al hospital, su mirada se posó sobre Sofía. Fue porque una desconocida se negó a dejarla sola. El salón se quedó todavía más en silencio. La sonrisa de Victoria desapareció por completo. Alessandro dio otro paso adelante. Esa desconocida se metió en un vehículo destrozado. Ignoró el peligro. Se quedó con mi hermana. La mantuvo consciente. La mantuvo viva. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. De pronto entendió. No, seguramente no. Alessandro la miró directamente. Fuiste tú. Las palabras cayeron como un trueno. Gritos ahogados se escucharon por todo el salón. Sofía se congeló. Varios invitados voltearon hacia ella. Otros se veían en shock. Algunos se veían avergonzados, muy avergonzados, porque de pronto recordaban cada cosa cruel que habían dicho de ella. Cada broma, cada risa, cada susurro. Y ahora estaban mirando a la mujer que una vez había arriesgado su propia vida para salvar a otra persona. Sofía negó suavemente con la cabeza. No fue gran cosa. Todo el salón se quedó mirándola. Alessandro casi se rió. No porque fuera gracioso, sino porque solo Sofía podría describir salvar una vida como no fue gran cosa. Su hermana Isabella dio un paso adelante, lágrimas ya llenando sus ojos. Por primera vez esa noche, la gente la notó. Y cuando ella miró a Sofía, no había nada más que gratitud. Me salvaste. Su voz se quebró. Me salvaste la vida. Sofía se veía abrumada. Solo ayudé. No. Isabella se secó los ojos. Te quedaste. No me conocías. No sabías quién era mi familia. No sabías que tenía dinero. Simplemente te quedaste. El salón permaneció completamente en silencio, porque nadie podía discutir eso. Ya no. Entonces Alessandro lanzó el golpe que lo cambió todo. Mi familia pasó años intentando encontrarla. Los invitados miraban fijamente. Victoria miraba fijamente. El novio miraba fijamente. Alessandro continuó. ¿Saben qué pasó cuando finalmente la encontramos? Nadie respondió. Nada.
Su voz se endureció. Que nunca pidió dinero. Nunca pidió publicidad. Nunca pidió reconocimiento. Simplemente regresó a vivir su vida. Varios invitados bajaron la mirada. Avergonzados. Porque ahora la comparación era imposible de ignorar. Sofía había hecho algo heroico, en silencio. Victoria había pasado toda una noche exigiendo atención públicamente. El contraste era brutal. Entonces una de las damas de honor cometió un error. Un error muy grande. Se rió con nervios. Digo, eso está bien y todo. Todas las cabezas voltearon. La mujer se arrepintió de inmediato de haber hablado. Pero ya era tarde. Pero sigue siendo solo una mesera. La frase quedó suspendida en el aire. ¿Letal? Sofía bajó la mirada. El novio se veía horrorizado. Victoria cerró los ojos porque sabía exactamente lo que estaba a punto de pasar. Alessandro se giró lentamente hacia la dama de honor. Y cuando habló, su voz se volvió más fría de lo que nadie había escuchado en toda la noche. No. La mujer tragó saliva. No. Alessandro negó con la cabeza. Ella es una mujer que salvó una vida. Su mirada recorrió todo el salón. Mientras el resto de ustedes pasaba la noche demostrando lo poco que el dinero puede comprar el carácter. Nadie se movió. Nadie se atrevió. Porque cada palabra era verdad. Entonces apareció la grieta final. El novio de repente volteó a ver a Victoria. Una expresión extraña cruzó su rostro. Confusión. Luego comprensión. Luego enojo. Enojo real. Porque por primera vez en toda la noche, no estaba mirando a Sofía. Estaba mirando a su novia. Y lo que vio lo perturbó. No a la mujer hermosa con la que pensaba que se iba a casar. No a la socialité impecable. No a la pareja perfecta. Vio a alguien que disfrutaba humillar a otros. A alguien cruel. A alguien pequeño. A alguien que apenas reconocía. Victoria notó el cambio de inmediato. ¿Daniel? Su voz tembló. El novio retrocedió un paso. Solo un paso. Pero se sintió como 1 kilómetro. El salón aguantó la respiración, porque todos de pronto entendieron algo, esto ya no era sobre Sofía. Esto era sobre la boda misma. Y estaba empezando a colapsar, justo frente a ellos. Durante varios largos segundos, nadie habló. La recepción de boda que había sido planeada con tanto cuidado durante más de un año se estaba deshaciendo en tiempo real. Y todos podían sentirlo. Daniel miró a Victoria. Victoria le devolvió la mirada. La distancia entre ellos ya no se medía en metros. Se medía en verdad. Y por primera vez, no había dónde esconderse. ¿Daniel? La voz de Victoria temblaba. Puedo explicarlo. Pero Daniel negó lentamente con la cabeza. La decepción en sus ojos era imposible de ignorar. ¿Explicar qué? El salón permaneció en silencio. Explicar por qué pasaste toda la noche humillando a alguien que no había hecho nada malo. O explicar por qué la persona más amable de este salón fue tratada como si no perteneciera aquí. Cada pregunta golpeaba más fuerte que la anterior. Porque en el fondo, Daniel ya sabía la respuesta. La mujer parada frente a él no era quien él creía que era. Y esa comprensión dolía más de lo que cualquier vergüenza pública podría doler. Finalmente, Daniel se quitó el anillo de bodas. El gesto fue pequeño, pero el impacto fue enorme. Murmullos de asombro se extendieron por todo el salón. El rostro de Victoria se puso pálido. No. Daniel colocó el anillo sobre la mesa, junto a él. No puedo hacer esto. Las palabras apenas se elevaron por encima de un susurro. Y sin embargo, de alguna manera, todos las escucharon. No quiero pasar mi vida con alguien que disfruta lastimar a la gente. El silencio que siguió se sintió interminable. Entonces Victoria comenzó a llorar. No las lágrimas de una mujer que entendía sus errores. Las lágrimas de una mujer que había perdido el control, que había perdido el centro de atención, que había perdido la imagen que había pasado años construyendo. Y todos podían ver la diferencia.
En minutos, los invitados empezaron a levantarse de sus asientos en silencio. La celebración había terminado. La boda había terminado. La ilusión había terminado. Pero algo inesperado pasó después. Uno por uno, la gente empezó a acercarse a Sofía. Una pareja mayor se disculpó. Un empresario se disculpó. Incluso algunos invitados que se habían reído antes bajaron la cabeza y admitieron que se habían equivocado. Sofía aceptó cada disculpa con la misma gracia que había mostrado toda la noche. No porque se la merecieran, sino porque la amargura nunca había sido parte de quien era ella. Al otro lado del salón, Isabella Romano finalmente se acercó a ella. En el momento en que llegó hasta Sofía, la envolvió en sus brazos. Fuerte. Sin dudarlo. Sin importarle quién estuviera mirando. Lágrimas llenaron los ojos de Isabella. He querido darte las gracias durante 8 años. Sofía se veía abrumada. No me debes nada. Isabella se rió entre lágrimas. Por eso exactamente te merecías todo esto. Por un momento, ninguna de las dos habló. Y de alguna forma, ese momento de silencio se sintió más significativo que toda la ceremonia de boda. Eventualmente, Isabella dio un paso atrás. Luego sonrió, una sonrisa genuina, del tipo que nadie había visto en Victoria toda la noche. Me salvaste la vida. Sofía sonrió suavemente. Solo me alegra que estés bien. Varios invitados se secaron lágrimas de los ojos, porque una bondad así se había vuelto rara. Muy rara. Unos minutos después, Sofía recogió sus cosas. El turno había terminado. La noche había terminado. Y honestamente, no podía esperar para llegar a casa. Se ajustó el bolso y empezó a caminar hacia la salida. Entonces una voz familiar la detuvo. ¿Sofía? Se dio la vuelta. Alessandro Romano estaba parado a unos pasos de distancia. Por primera vez en toda la noche, no había multitud alrededor de él, ningún socio de negocios, ningún equipo de seguridad. Solo Alessandro. Sofía sonrió educadamente. Debería irme ya. Alessandro asintió. Probablemente. Un breve silencio siguió. Entonces él la sorprendió. ¿Cenarías conmigo? Sofía parpadeó, segura de haber escuchado mal. ¿Qué? Una pequeña sonrisa apareció en la esquina de la boca de Alessandro. Posiblemente la primera sonrisa genuina que había mostrado toda la noche. ¿Cer? Él se encogió de hombros ligeramente. Una de verdad, esta vez. Sofía lo miró fijamente. El hombre más temido de Nueva York de pronto se veía casi nervioso, lo cual parecía imposible. Casi no me conoces. Alessandro la miró por un momento, luego respondió con honestidad. Sé lo suficiente. La brisa del mar entraba por las puertas abiertas del salón. El caos de la boda fracasada se desvanecía al fondo. Por primera vez en toda la noche, ninguno de los dos parecía interesado en nadie más. Sofía se sintió sonreír, una sonrisa real, del tipo que no había mostrado toda la noche. Está bien. Alessandro le devolvió la sonrisa, y de alguna manera, esa simple palabra se sintió como el comienzo de algo que ninguno de los dos esperaba. Mientras caminaban juntos hacia la salida, Sofía volteó a mirar una última vez. Solo horas antes, había entrado a ese salón como alguien que nadie notaba. Alguien de quien la gente se burlaba. Alguien a quien la gente ignoraba. Ahora salía como la persona más respetada del salón. No porque tuviera riqueza. No porque tuviera poder. No porque tuviera estatus. Sino porque el carácter siempre termina revelándose. Y cuando lo hace, las personas que te juzgaron primero suelen ser las mismas que después se ven obligadas a admirarte. A veces el mundo no reconoce tu valor de inmediato. A veces se ríe. A veces duda. A veces te ignora por completo. Pero el carácter verdadero siempre encuentra la forma de volverse imposible de ignorar. Y en una noche que se supone debía celebrar una boda, la historia de amor más importante resultó ser algo completamente distinto. La historia de una mujer que nunca dejó de ser buena, incluso cuando el mundo le dio toda razón para dejar de serlo.